poner aquí un tubo que se le conoce como vaina de separación. Un tubo que detenga a este engrane y que llegue hasta este otro. Y que entonces a través de ese tubo, la fuerza axial de este engrane se le transmita a este otro engrane. Pero este engrane no se lo va a transmitir al otro engrane, si este es un engrane cilíndrico recto, sino que del otro lado yo debo de tener un apoyo, es decir, puede ser un cojinete por rodadura o valero, o un cojinete por deslizamiento o buje, que pueda transmitir la fuerza axial hacia la carcasa. Y entonces, si es un valero, pues yo puedo pegar aquí con otro anillo de separación para que el cuerpo del engrane no roce con la pista externa del rodamiento. Y entonces separo con otro anillo de separación o vaina de separación, y esa fuerza axial desde este cuerpo se transmitió desde aquí a través de la vaina de separación a este cuerpo del engrane, y de este cuerpo del engrane al otro anillo o vaina de separación, para que llegue el rodamiento que sí va a ser capaz de transmitirlo, pero que con la fuerza axial que tiene aquí y la fuerza radial se transmitiría de forma inclinada en el rodamiento hacia la pista exterior. En la pista exterior, la radial sale radialmente y la axial va a salir axialmente. Hay que detener el rodamiento en la carcasa para que no se pueda mover para allá. Y No sé si esa fue tu pregunta. sí, 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 esa fue, ingeniero, pero por ejemplo, en el primer engrane en el que menciona que es el que transmite la fuerza axial al segundo, ¿qué provoca la fuerza axial en el primero? Híjoles, déjame ir por algo que vamos a ocupar entonces. ¿Alcanzas a ver este par de engranes? Sí. Híjoles, desgraciadamente está inclinado las flechas. Déjame ver qué puedo hacer para que se vean más alineadas las flechas. Ahí se alcanza a ver mejor, ¿no? Este engrane de abajo con este engrane de arriba. Sí. Ok. Voy a girar el engrane de arriba, visto desde acá, en sentido horario. Es decir, va a estar haciendo esto. Ahí me acerco hacia ustedes, la manivela. Aquí alejo la mano al lado contrario. Aquí la voy acercando hacia ustedes. Y de esa forma estoy girando en sentido horario mi mano. Visto desde donde yo estoy, ese es un sentido horario. Ok, el punto de contacto entre los dos dientes está aquí. Y si el engrane de arriba está girando así, en sentido horario, el diente que viene aquí va a venir bajando y va a ir a entrar al punto de contacto, de tal forma que le entrega al engrane de abajo una fuerza que entra así como voy yo con el dedo hacia allá. Ahí va el diente bajando y entrando al punto de contacto. ¿Sí o no? Sí, sí. De tal forma que el engrane de abajo, entonces lo estoy empujando para que entre también su diente. Pero él está en otra flecha, y si su flecha está más abajo y el diente entra, es porque entonces ese engrane está girando en sentido antihorario. Y haciendo que ustedes vean cómo el diente sube aquí para entrar al punto de contacto. ¿Lo ven?
cómo los dientes de este engrane de abajo suben? No Sí, los escucho. Ya dijo Carla que sí. Eso significa que para que el diente suba, la fuerza entró. Ok, si yo me regreso con esa fuerza a un diente que está aquí enfrente de ustedes, esa fuerza tangencial debería estar así. Pero esa fuerza tangencial no es la única fuerza que actúa sobre la superficie de ese diente. El diente ahorita está inclinado así. ¿Sí o sí? Sí. Ok, sí, si está inclinado así y yo le apliqué una fuerza tangencial que va para arriba, siempre, jóvenes, en cualquier superficie se va a generar una fuerza normal. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Es decir, que si esta es mi superficie, se debe de generar una fuerza normal así. Ok, ahí está la normal, pero también está la tangencial que lo está haciendo girar. Ok, para que el triángulo de fuerza cierre aquí, aquí está la tangencial, aquí está la normal y se genera una fuerza axial de empuje que va hacia la izquierda de ustedes. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Y entonces ahorita, por el hecho de yo girar a este engrane de arriba en sentido horario, se está provocando una fuerza normal en el engrane de abajo así, que empujaría al engrane de abajo hacia su izquierda y que la fuerza tangencial está haciendo que los dientes suban. ¿Sí o sí? Sí. ¿Qué pasa si invierto el sentido de giro del engrane de arriba? Ah, bueno, antes de eso. Entonces estoy empujando al engrane para allá. ¿Quién detiene el engrane para allá? ¿Esa carcasa? En este caso, sí, es la pared que tengo aquí de aluminio. Pero eso significa que si está pegado hacia acá, hacia la pared y está girando, está tallando a la pared. No debo permitir yo que talle a la pared porque eso significa fricción, significa calor. Y con el tiempo de estarlo usando, me puede degradar el lubricante. Y sin lubricante, va a haber un desgaste excesivo en el contacto entre los dientes. Esto lo hice de forma didáctica. Pero si ahora yo invierto el sentido de giro, ahora en lugar de que los dientes entren aquí, ahora van a invertirse el sentido de giro y van a salir de ese punto. Este va a salir hacia arriba y este va a salir hacia abajo. ¿Se entendió eso? Lo Sí. repito con el ejemplo que ya tenía. Girando el de arriba en sentido horario, el diente de acá arriba bajaba para meterse en el punto de contacto y obvio, en el punto de contacto los dos dientes tienen que ir en la misma dirección. Por lo tanto, el diente de abajo venía subiendo para entrar en el punto de contacto y meterse y pasar para acá atrás. Si invierto el sentido de giro y ahora en lugar de girar en sentido horario, lo giro en sentido antihorario, el engrane de arriba, al girar en sentido antihorario, el diente de aquí va a subir y el diente de acá va a bajar. ¿Sí o no? Sí. Y el diente sigue estando inclinado igual. Si va a bajar, ahora la fuerza normal que se genera va a estar así, perpendicular a la superficie del diente. Que esta fuerza normal la puedo descomponer en una fuerza axial que va a ir hacia la derecha ahora y en una fuerza tangencial que va a hacer que el diente baje. ¿Se entendió? Sí. Profe, y si lo gira entonces en sentido antihorario, ¿se tiene que mover ese engrane hacia la derecha? Tú dime. Mm, Y vean cómo el diente sube en el de arriba y en el de abajo baja, pero se está deslizando ahora hacia la derecha. sí. Ya se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Ya no sigue avanzando hacia la derecha. ¿Por qué se detuvo?
Porque tiene como un tope. Porque flecha. alguien lo tiene que detener. Y efectivamente, Fernanda, tiene un tope la flecha en esta parte de aquí. Tiene un diámetro más grande. No sé si lo alcancen a ver. Sí, sí, se ve, profe. Les pongo fondo para que se alcance a ver mejor y no se ve el fondo. Sí, profe, ¿Sí? sí se puede ver. Y entonces cuando llegó a ese cambio de diámetro, ya no pudo avanzar más. Ahí lo que está haciendo el engrane es empujar a la flecha para allá. ¿Y quién detiene la flecha? La otra pared. ¿Para el aluminio? No. Porque eso significaría que la flecha estaría girando sobre la pared y no tengo la flecha girando sobre la pared. Entonces, ¿tiene un rodamiento ahí? Sí. Tiene un rodamiento la flecha aquí y ese rodamiento está transmitiendo la fuerza a la carcasa. Es tan pesada la carcasa y tan pequeñita la fuerza axial que se está generando ahorita que no logro mover ni la carcasa del escritorio. Si fuese muy grande esa fuerza axial, significaría que en el momento en que yo le dé aquí en sentido antihorario al engrane, pues hasta la carcasa la tendría que estar desplazando aquí en la mesa, ¿no? Porque no habría quien la detuviera. Pero ahorita está tan pesado esto que ese peso con el coeficiente de fricción que hay con la mesa, no logro mover la carcasa, jóvenes. Lo que sí logré mover fue el engrane. Y ahí va el engrane otra vez. Ah, pero ahorita el engrane lo dejé libre para que puedan ver cómo lo desplazo hacia allá. Si lo monto a presión con la flecha, ya el engrane no tiene por qué moverse si la presión es suficiente. En el tema de montajes cubo-flechas les voy a enseñar a que le den la tolerancia adecuada al agujero interno del engrane y a la flecha donde se monta para que cuando la montan resista todas las fuerzas que le están aplicando el otro engrane y no se pueda mover de esa posición en la que lo dejen. ¿Se entendió? Sí. Es decir, que si ya no se va a mover de aquí, de donde yo lo tenga fijo, ya no necesito este escalón. A lo mejor no lo necesito aquí, lo necesito aquí para que cuando lo monte quede en la posición que yo quiero. Y ese escalón no me permita meterlo más. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Pero ahora, como está bien agarrado con la flecha y el engrane de arriba está empujando al engrane de abajo para allá, pues él va a mover a la flecha para allá porque está bien agarrado a la flecha. Es como si me agarrara de la mano ahorita de Fernanda y me empujan hacia adelante, pues yo voy a jalar con la mano también a Fernanda. ¿Sí o no? Bueno, pues cambio de ejemplo. Es como si Uriel se agarrara de la mano con Martín y si empujo a Uriel, pues Uriel va a jalar a Martín. ¿Sí o no? Ah, ok, ok. Sí. Sí. Híjole, sirvió más el ejemplo con hombres. Y lo malo es que le tocó a Uriel y a Martín, ¿eh? No, no se crean, es broma. Y entonces, el contacto entre este par de engranes genera fuerzas axiales, no solamente tangencial y radial. Por eso les preguntaba yo ayer qué tipos de fuerzas se generan en el contacto entre un engrane cilíndrico recto y otro engrane cilíndrico recto. En la unión de engranes cilíndricos rectos nada más hay fuerza tangencial y hay fuerza radial, jóvenes. Pero bueno, les voy a dedicar tiempo el viernes para explicarles qué fuerzas se generan entre los engranes. Y les voy a dejar una tarea para que ustedes investiguen qué fuerzas se generan en catarinas, en poleas. Los que ya llevaron diseño mecánico A conmigo, si hicieron la tarea ya la tienen a la mano. Si no, pues van a tener que hacerla ahora sí. Pero vean, jóvenes, es el tema que les decía que en la academia a mí me regañaron
de por qué enseño fuerzas en engranes. Si lo debo de ver, y con ustedes lo debo de ver en diseño mecánico B, de la mitad del semestre en adelante. Y vean, no me digan que esas fuerzas no están entendiendo ahora por qué puedo comprimir a la flecha. Porque si ese engrane empuja la flecha para allá y acá la detengo, a la flecha la estoy comprimiendo. Ah, pero esa fuerza, si el engrane lo fijé y ahora la fuerza va para allá, y este es el rodamiento fijo, ¿sí les enseñaron en diseño mecánico A que debe de haber una fijación axial de las flechas? No. Y no es que yo sea el más chingón, no me considero el profesor más fregón. Tengo muchas fallas, jóvenes, y después las van a ir viendo, yo creo. Pero en cuestión práctica, creo que sí me gusta que aterricemos las cosas. ¿Qué pasa si monté bien el engrane sobre esa flecha? El engrane cilíndrico helicoidal que vimos ahorita. Pero si no les enseñaron a fijar axialmente una flecha, pues ya vieron, si giraba en sentido horario, empujaba el engrane hacia la izquierda. El engrane va a agarrar a la flecha y la va a mover hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si permito que se mueva mucho? Se sale o hasta empuja la carcasa, yo creo. Pues la flecha se va a ir yendo para allá, de tal forma que de repente, pum, ya no tiene el contacto con el apoyo de acá y mi flecha se cae. ¿Por qué? Porque la gravedad va a hacer su trabajo de jalar el peso de la flecha hacia abajo. ¿O no? Sí. O imagínese que se aplique muchísima fuerza para mover los engranes y salga disparada la flecha también. Y entonces no entiendo por qué los otros profesores no les enseñan a que todas las flechas deben de quedar fijas axialmente. No fijas en el sentido de que no puedan girar. No, esta flecha ahorita sí pudo girar. Ahí la están viendo que está girando, pero este engrane también está recibiendo fuerza axial ahorita, jóvenes. A ver, si su diente va bajando, ¿me pueden decir cuál es la fuerza, el sentido de la fuerza axial del engrane de arriba? Hacia la cámara de la pantalla. La fuerza axial tiene que ser paralela a la flecha. No puede ir hacia ti. ¿Hacia Sí, la no, derecha? hacia la derecha. No. ¿Por qué hacia la derecha, Fernanda? Porque el que está abajo va hacia la izquierda y este tendría que ir hacia la derecha. Ok, esa es una característica de engranes cilíndricos helicoidales. Bueno, desde mi vista, que sería mi derecha hacia donde están los rectos, que es su izquierda, me parece, no sé. Sí, sería mi izquierda, hacia acá. Sí, Pero esa es una característica. Fernanda, ¿con quién llevaste cinemática? con Gilmar. ¿Y viste esto que estamos platicando con él? No, Entonces, ¿en dónde aprendiste esto? en diseño A, ¿Con quién lo llevaste? con usted. Y ahí está la prueba, jóvenes, de que no solamente lo veo en diseño mecánico A. Uriel, ¿lo viste en diseño en cinemática? ¿Sí o no? Sí, profe. Y una característica de este par de engranes es de que efectivamente la fuerza tangencial de uno es de la misma magnitud del otro, pero en dirección contraria. Entonces, si la fuerza axial del de abajo iba para allá cuando yo giré el de arriba en sentido horario, así, pues en el de arriba va a ir en sentido contrario, va a ir hacia la derecha de ustedes. Pero aquí hay un escalón en la flecha. Y vean cómo la flecha no sale disparada hacia la derecha. ¿Por qué?
Porque ahorita estamos tensando a la flecha porque acá en el rodamiento hay una reacción en sentido contrario para que guarde el equilibrio la flecha y se mantenga en la misma posición. ¿Se entendió? Sí, profe. Y Sí, obviamente, pues ese rodamiento está montado a presión aquí en la carcasa para poder soportar las fuerzas axiales. Si lo metiéramos con juego el rodamiento, pues podríamos estar empujando a la flecha para allá o bien para allá también. Pero no, miren, yo ahí le estoy pegando y la flecha no se mueve de posición. Al igual a la de acá abajo, le estoy pegando y no se mueve de posición. Igual la última de acá abajo, que ya no la ven. A esta. Y esta sí se movió poquito, creo. A ver, déjame ver. No, lo que se movió, no. No, no se mueve. ¿Se entendió? Sí. Y pues es la ventaja de que yo tengo en mi laboratorio aquí, que yo estoy a cargo del laboratorio de diseño de máquinas, este tipo de piezas que hemos ido consiguiendo a lo largo de mi estancia aquí, jóvenes. No solamente yo, el ingeniero Raimundo Fernández Moreno, que fue el que a mí me dio diseño mecánico, él empezó con el laboratorio. Son piezas que ya nos sirven en muchos de los casos, jóvenes, pero que nos sirven para ilustrar lo que queremos que ustedes aprendan. Porque si hay alguien de aquí que no conozca una cuña, ya valió. Alguien que no conozca un estriado, ya valió. Y son elementos mecánicos que se usan comúnmente, jóvenes. Pero como ustedes no son observadores y no son nada preguntones, o sea, estoy yo peor en las clases, jóvenes, preguntando, ¿entendieron? Y así como niño chiquito, ¿entendieron? Y no por la pregunta, sino por preguntar. Y luego, si entendieron, sí, ahí la fuerza va a la derecha. ¿Y por qué la derecha? O sea, ahí sí como niño chiquito. ¿Y por qué la derecha? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Y por qué torsión y no flexión? Y soy yo el preguntón en lugar de ser ustedes que están aprendiendo, jóvenes. Y soy yo el preguntón para tratar de ver si razonaron las cosas bien o no. Y mi clase es mucho de criterio de que ustedes tienen que estar razonando las cosas, jóvenes. Yo los tengo que enseñar a que piensen, a que analicen las cosas. No a que me grabé que tenía que ser la fuerza hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Ahorita está bien, Fernanda, porque porque ya lo viste tú en diseño mecánico A y lo expliqué como lo debería de explicar, pero a lo mejor en cinemática lo podríamos estar explicando de que si en uno va a la derecha, en el otro va a la izquierda. A ver, apliquen eso en un tornillo sin fin corona y eso no se cumple. Apliquen eso en engranes cónicos y eso no se cumple. Y pues bueno, el viernes voy a dar la clase de fuerzas en engranes. Espero la graben, espero pongan mucha atención, razonen las cosas para que se les quede en su mente, en su memoria, y no se los coman, jóvenes. Ayer que pregunté qué fuerzas había en el primer par de engranes cilíndricos rectos que puse de imagen, me contestaron 2 personas, no voy a decir nombres, ustedes saben quién fue, o sea, la persona que lo dijo sabe quién fue, y va a entender que está aprendiendo, jóvenes. Sí había una fuerza tangencial, pero no era la única. También hay una fuerza radial. En ese par de engranes no había una fuerza axial como lo dijo alguien. En este par de engranes helicoidales sí hay fuerza axial. E hice esta transmisión, o sea, le pedí a alguien, a un alumno que la hiciera así, para que ustedes vean la fuerza axial, jóvenes. De que efectivamente sí existe. Porque si yo hubiera montado el engrane a presión, el engrane no se hubiera movido, axialmente hablando. Y si yo girara el par de engranes, no se hubiera movido axialmente el engrane y yo les estaría diciendo, ahí, en este momento,
Hay una fuerza tangencial, hay una fuerza radial y hay una fuerza axial. Pero si no las ven, jóvenes, no se les queda. Y dije yo, vamos demostrándoles que existe la fuerza axial. La fuerza tangencial es más fácil que capten que sí existe. Porque si no existiera en esa circunferencia, contacto, no hay fuerza axial, jóvenes. No hay a quien aplicársela. Pero cuando entra en contacto con otro engrane, en el momento en que yo giro el engrane de arriba, pues va a girar el engrane de abajo. ¿En qué dirección? En la dirección donde entran los dientes, porque ahí le está aplicando esta fuerza tangencial, este engrane al de abajo. Y eso hace que el de abajo entre con el diente ahí en el punto de contacto y gire en dirección contraria. Esa fuerza tangencial es bien fácil que la visualicen. Pero la fuerza axial, si el engrane hubiese estado fijo, difícilmente la hubieran visto. ¿O me equivoco? Sí, profe, por eso le pregunté por un ejemplo, porque la verdad yo no la podía imaginar. Y pues ahora, ya con esto que vieron ustedes, ya son capaces de analizar más cosas, jóvenes. El chiste es de que pongan a trabajar su mente, porque el viernes los voy a poner a trabajar con esas direcciones de las fuerzas. No les quiero dar yo todo. ¿Por qué? Porque si yo les doy todo, yo sé que entonces no van a pensar, no van a razonar. Y en ese caso yo les diría, tengan mis archivos digitales, aquí están. Nos vemos el día del examen. ¿Ya supieron cómo están dando clases en el departamento? No. No. Yo había escuchado que les mandaban puros PDFs, algo así, porque decían que nada más se la pasaban haciendo resúmenes. Efectivamente, jóvenes. Les pasan los archivos en PDFs o en PowerPoint y nos vemos el día del examen. O un día a la semana nada más para dudas. ¿Se imaginan llevar cálculo, física así? No. Y mucho Yo les menos puedo apostar que si yo les diera mis apuntes así tal cual, si con los apuntes reprueban, jóvenes. Fernanda ya llevó diseño mecánico A conmigo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernanda? Que con los manuales sí nos apoyábamos bastante, más como para las tablas gráficas o así, pero sí la explicación que nos daba en clase era muy importante. Y con eso empiezo la clase del día de hoy, por cierto, ¿verdad? Déjenme irme a la última gráfica que les puse el día de ayer. ¿Ya la están viendo? Sí. Donde si se fijan, aquí tengo en la primera gráfica dos transmisiones. La primera transmisión que viene con las letras SE o TE es un par de engranes cilíndricos. Y entonces tenemos curvas aquí, por ejemplo, esta SE, para relaciones de transformación de 1.25 a 6.3. Todos saben que es una relación de transformación, ¿verdad? Híjoles, no hubo respuesta. La comparación entre la entrada y la salida, por ejemplo, de potencia en un tren de engranes, puede ser. Híjoles, o sea que si yo quiero aumentar la potencia, pongo trenes de engranes para que se incremente la potencia. La No, relación de solo velocidad. un ejemplo.
¿Mande? Es la relación de velocidades. Pues esa relación de transformación tiene que ver con velocidades. La otra persona que habló, que empezó a decir que se incrementaba la potencia, ¿qué dijiste al final? Que nada más era un ejemplo. Un muy mal ejemplo. La potencia no la vas a poder incrementar. La potencia es energía y la energía no se transforma, no se destruye, ni se crea, solamente se transforma. Es decir, que si yo tengo una potencia dada, la puedo transformar, pero no la voy a destruir, no la voy a poder incrementar, a menos que se sume otra fuente de energía. Y una transmisión es una fuente de energía. Una transmisión con engranes, en este caso, es una máquina que me ayuda a modificar los parámetros de la potencia, que en este caso es nuestra energía. Si la potencia la veo como momento de torsión por velocidad angular, yo puedo variar el momento de torsión y por consecuencia variaría la velocidad, pero el resultado de potencia tiene que ser el mismo. Si mi máquina fuera 100% eficiente, la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Es que yo ya vi una banda transportadora que tiene un motor aquí y tiene un motor más adelante a 500 metros. Sí, es tanta la longitud que un solo motor no va a poder mover el kilómetro que quiero de banda. Entonces, lo que se hace es incrementar, poner otro punto de entrega de potencia más adelante para que ahora sí tenga ese kilómetro de longitud de la banda. Pero entonces, la banda transportadora tiene dos fuentes de energía. ¿Se entendió? Sí, No, Sí, profe. más o menos. Es decir, que esas dos fuentes de energía las puedo sumar y es la energía que requiero para mover toda la banda transportadora. Pero vuelvo a insistir, la potencia que entra no puede ser mayor a la que sale. Si ya puse dos motores, ok, esa potencia que entró con los dos motores es la potencia que está siendo utilizada para mover la banda. No por el hecho de poner una transmisión con engranes voy a incrementar la potencia. Al contrario, estamos aprendiendo en este capítulo que la transmisión de engranes me va a servir para que se incremente la fuerza. Sí, se va a incrementar la fuerza, pero a menor velocidad. Y entonces no estoy con las mismas condiciones, a lo mejor que yo quería, de que se hicieran las cosas rápidas y con una fuerza tan grandota, porque eso significa más potencia. Pero yo puedo hacer el trabajo con menor potencia, mover la carga pesada con una fuerza muy grande, pero a bajas velocidades, jóvenes. Pregunto, ¿se saben la regla de oro de la mecánica? No. Están frente a su computadora, pónganle ahí en Google, regla de oro de la mecánica. ¿Nadie? Me aparecen algunas diferentes, profe. La primera que salga. La de Fermi, No. A mí me sale que lo que se pierde en fuerza se gana en espacio o el trabajo motor es igual al trabajo resistente. Que el trabajo que se tiene que hacer, jóvenes, lo puedo hacer de dos formas a final de cuentas. ¿Qué es el trabajo?
Es una fuerza por una distancia. Una fuerza por una distancia. Ok. Híjoles, mi trabajo es pasar aquellas 10 cajas que hay del lado izquierdo de mi laboratorio al lado derecho. Y si estoy ponchado, puedo agarrar las 10 cajas que pesan y me las estoy imaginando porque no hay 10 cajas, jóvenes, ¿eh? Que pesan, pero eso significa que yo tengo que aplicar una fuerza muy grande para poder cargarlas. Y recorrer los 7 metros que hay del lado izquierdo al lado derecho. Ah, puedo hacer que el esfuerzo en mi persona sea mucho menor. Sí, pero el trabajo tiene que ser el mismo, jóvenes. Y entonces, lo que voy a hacer es ir por una caja porque está pesada y no estoy tan mamado o tan ponchado mejor. De tal forma que agarro una caja y me la traigo y ya hice un trabajo, pero hice una 10ª parte del trabajo. Ah, pero lo hice muy fácilmente porque cargué una caja que sí puedo con mis manos y no tuve un esfuerzo grave. Y puedo ir y venir 10 veces y no me canso. Pero si agarro las 10 cajas, pues sí, nada más voy a recorrer 7 metros. Pero por las 10 cajas, no pongamos unidades ahorita. Bueno, vamos poniéndole unidades y que cada caja sean 100 kilos. No, es mucho. Que cada caja sean 20 kilos. Entonces, obviamente nunca voy a poder con 200 kilos yo, jóvenes. Pero supongamos que soy Hulk y que puedo con los 200 kilos. Pero eso significaría cargar en exceso mucho peso, pero nada más recorrería 7 metros. Híjoles, se supone que la fuerza tiene que estar en la dirección de la distancia que recorro. No agarré el mejor ejemplo posible. En ese caso tendría que ser subiendo la caja, porque el peso está en dirección vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, lo que estoy haciendo es hacer un trabajo de fuerza por distancia, donde la fuerza que estoy aplicando está en la dirección de la fuerza que estoy aplicando. Y finalmente lo que estoy haciendo, jóvenes, es de que entonces si subo las 7 cajas, perdón, las 10 cajas, 7 metros, pues sería la distancia de 7 metros por la fuerza que apliqué. Y si fueron 200 kilos, tomando una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado, pues significa que esos 200 kilos de las 10 cajas equivalen a 2000 newtons. Una fuerza de 2000 newtons por 7 metros de altura, pues significa 1400 newton metro de trabajo. ¿Sí o no? Sí. 1400 no, perdón, 14,000. 14,000. Sí, 14,000, profe. 14,000 newton metro de trabajo. Ah, pero si yo no puedo con las 10 cajas, pues puedo hacerlo de una por una. Pero entonces el trabajo de subir una caja es 20 kilos por 10 de la gravedad, me da 200 kilos. Por los 7 metros son 1400 newton metro de trabajo. Una 10ª parte de los 14,000, ¿sí? De los 14,000 newton metro del trabajo que tengo que realizar. Pero entonces lo que disminuye en fuerza se incrementa en distancia. Si quiero recorrer menos distancia, tengo que incrementar en fuerza. Un solo recorrido tendría que cargar las 10 cajas de un solo trancazo para nada más recorrer 7 metros de distancia. Y ese es el concepto que debieron de haber encontrado, a lo mejor con otras palabras, de la regla de oro de la mecánica, jóvenes.
Lo mismo es con potencia. La potencia no la puedo incrementar, no la puedo disminuir. Bueno, disminuir sí puede haber pérdidas, porque ya vimos que en la transmisión de potencia puede haber pérdidas, pero a final de cuentas, la suma de las pérdidas con la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Es decir, ya no estoy aprovechando toda la potencia, pero lo que se hizo fue transformar la energía. Una energía que sigue siendo movimiento y la de pérdidas que se pudo haber perdido en calor, que a final de cuentas es una energía térmica. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok, regresando a la gráfica, jóvenes. Tenemos transmisiones de un solo escalón, SE, TE. Ok, si esta curva es SE, aquí me dicen que va de una relación de transformación de 1.25 a 6.3. Es decir, que esa relación significa que con ese par de engranes puedo reducir o incrementar la velocidad de 1 a 1.25 veces o de 1 hasta 6.3 veces. Esa es una gráfica. Otra gráfica tenemos acá para una relación TE, que sería como la misma primera de un par de escalones, pero con una relación fija de 4. Y en la parte inferior tienen la distancia entre ejes total, o bien, aquí le están manejando la distancia entre ejes, una distancia A, entrada contra salida, no contra flechas intermedias. Pero eso es en esta figura. En esta figura se puede manejar una distancia A para 2 escalones, donde la entrada es concéntrica a la salida, y se maneja una distancia A entre las flechas de entrada y salida, que están colineales, con la segunda flecha. O bien, del diámetro exterior de una transmisión de engranes planetarios, del diámetro interior, perdón, de la corona, de una transmisión de engranes planetarios. Y por lo tanto acá abajo dice distancia entre ejes total, A minúscula, que la están viendo aquí, aquí y acá. Y, o mejor dicho, O diámetro del engrane interior D para transmisiones con planetario. Entonces, si tuviéramos una restricción, o bien, imagínense que tenemos ahorita una transmisión que sabemos que es de un escalón y que podemos agarrar con una regla cuánto mide la distancia entre flechas, pero no sabemos qué capacidad pudiera tener no, o sea, sí sabemos qué momento de actuación se está manejando y qué relaciones de transformación pudiera tener. Eso nos va a hacer que entremos en ciertas líneas. Y entonces, sobre esas líneas, yo ya pudiera entonces tomar como referencia algún cruce. Por ejemplo, que la distancia entre la flecha de entrada y flecha de salida para el primer escalón, me voy a ir con la gráfica SE, sea un poquito mayor a 2000 milímetros, es decir, a 2 metros, jóvenes. ¿Por qué digo 2 metros? Porque aquí está 8 por 10 a la 2. Y aquí está el 8, el 9, y ya está 10 a la 2 aquí. Pero aquí está el 2, 4, 6, y esto ya es por 10 a la 3. Entonces ya son, y este 10 a la 3 sería 1000. Por lo tanto, aquí serían 900. Híjoles. ¿Sí es un 6 este? Parece que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues bueno, checando la información, aquí está milímetros por 10 a la 3. Entonces, si es 2
milímetros por 10 a la 3 serían 2000 milímetros, sería 2 metros. Y entonces una transmisión con 2000 milímetros entre una flecha y otra flecha, pues subiría aquí. Y si tiene relaciones de transformación entre 1.25 y 6.3, aquí cruzó. De aquí me puedo ir hacia la izquierda y ver el momento de torsión 2 de salida, que en este caso es 4 por 10 a la 4, o sea, 40,000 newton metro. ¿Se entendió? Pero que si me voy hacia la derecha, esa transmisión podría tener una masa o una relación de peso sobre momento de torsión que más o menos anda en un valor de 4. Perdí el cursor. Más o menos como de 4.3. ¿Sí? Y como ya tengo el momento de torsión que sale, pues puedo saber qué masa tendría esa transmisión. Y no necesito pesarla, jóvenes. Pero este sería un aproximado de cuál es la masa. Y puedo calcular entonces el peso. Y dice entre paréntesis masa, pero en realidad es peso sobre momento que me estaría dando la transmisión. Pues ¿sabes qué? Te dio 2.5 toneladas de peso. Ok. O conseguimos un Torton que tienen capacidad hasta de 20 toneladas, o conseguimos una camioneta de 3 toneladas, pero no de 1 tonelada o 1,5, ni la de 2. Y obviamente debe ser más barato rentar una camioneta de 3 toneladas que el Torton. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y entonces, vean la información que tienen en estas gráficas, jóvenes. Pueden sacar qué potencias, igual con qué relaciones de transformación pudieran estar manejando si la transmisión es de un escalón, de 2 escalones con engranes cilíndricos, con flechas paralelas, con flechas coaxiales, y obviamente que son paralelas también aquí, o con planetarios, o bien con transmisiones de tornillos sin fin corona, o con engranes cónicos. No es la única gráfica con información, jóvenes. De ahora en adelante viene más información. Y aquí tienen, por ejemplo, el tipo de transmisión. Ok, ya vimos que hay transmisiones con engranes cilíndricos, con planetarios, con engranes cónicos, con engranes hipoides, combinación de cónicos con cilíndricos, sin fin corona, combinadas sin fin con cilíndricos, combinadas cilíndricos con de tornillo. Una transmisión con cadena, una transmisión con banda plana, con banda trapezoidal o en V, con banda dentada y finalmente con ruedas de fricción. ¿Qué información viene? ¿Entre qué potencia se puede manejar de forma normal o de serie? De forma extrema con pedidos especiales, como veíamos la foto el día de ayer, que era una transmisión que estaba llena de tubos en su exterior para poder lubricar, para poder extraer el calor que se está generando por tanta fricción que se va a dar en el interior. Y pues bueno, relaciones de transformación de forma normal, de forma extrema, velocidad periférica máxima de forma normal, de forma extrema, velocidad de rotación máxima, eficiencia desde hasta qué valores se obtiene. Aquí hay algunos errores, por ejemplo, no puede haber eficiencia de 5011. Esto lo checo el día de hoy y mañana les digo que hay que corregir. No, cuando tengan el manual lo vemos para que lo puedan corregir, porque ahorita no tienen el manual. ¿Sí? Y una columna de volumen contra potencia. Otra columna muy importante, jóvenes. Dada en decímetros cúbicos por cada kilowatt. Entonces, si yo sé qué potencia puede transmitir mi máquina y la voy a hacer con engranes cilíndricos, pues puedo agarrar un valor promedio entre estos dos y decir que en función de esa potencia, ¿qué volumen ocupa la máquina? Oye, pero la quiero cambiar y que no sea de engranes cilíndricos, la quiero con bandas planas. Pues puedo agarrar
los factores de bandas planas y decir, híjoles, el volumen cambia drásticamente porque con engranes cilíndricos va a ser muy pequeñito el espacio o el volumen que ocupa comparado con bandas. ¿Se entendió los valores que están viendo? Sí. Lo mismo la última columna. Una relación de peso contra potencia, ya no contra momento como lo vimos anteriormente en la gráfica que acabábamos de ver. Y entonces vean la importancia de este tipo de información ahorita nada más para darnos idea en función de la potencia que está transmitiendo la máquina, qué volumen puede tener la máquina y bien cuánto puede pesar. Aquí está en kilogramos, esa sí es masa. En la gráfica anterior decía peso, entonces debe estar en newtons. Y pues a final de cuentas lo que nos interesa es el peso sobre el vehículo, ¿no? No la masa. ¿Sí o sí? Sí. Aunque bueno, hace ratito les dije que el Torton, bueno, y no solamente el Torton, sino también las camionetas, la capacidad de carga la miden en masa, no en peso. Y entonces una camioneta de 1 tonelada como la Nissan Estaquitas, pues 1 tonelada son 1000 kilogramos, 1 tonelada métrica, porque la tonelada inglesa creo que son 1000 libras y 1000 libras no equivale a 1000 kilogramos. O 2000 libras creo, ya no recuerdo ahorita cuál es la conversión. Pero bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, está bien. Y pues bueno, continuando con los tipos de transmisiones de relación de transformación variable, hay con escalones como la automotriz, la del carro ya están los escalones fijos. Primera tiene una relación de transformación que es fija, no va a cambiar. Segunda tiene una relación que también es fija, no va a cambiar. Lo que yo hago es seleccionar qué cambio o qué escalón quiero que se aplique. Y pues bueno, tenemos la ventaja de que el motor me permite variar la velocidad y entonces estoy variando la velocidad de entrada y por lo tanto obtengo una variación en la velocidad de salida, pero con un escalón fijo en la transmisión. De variación continua hay de bandas, cadenas o bien puede ser combinada, banda con engranes o cadenas con engranes. Y de eso hay algunas imágenes. Esta es una transmisión con escalones, jóvenes, como la que está en el vehículo o bien como la que está en el torno. En el torno ustedes, en función del diámetro de la pieza que van a estar volteando en el shock o girando, ustedes seleccionan cuál es la velocidad de giro para que el corte se dé a velocidad ideal u óptima para el corte. Y ustedes lo que hacen afuera es mover unas palancas. Esa palanca, pues lo que está haciendo es mover este punto que está a la izquierda o este punto que está a la derecha. Si ahorita me están diciendo que acá la entrada es arriba, ok, yo puedo mover el primer par de engranes que está en la entrada para que la primera relación de transformación, si subo el par de engranes, se dé de este engrane grande con un engrane pequeñito que está en la segunda flecha. O bien con el engrane pequeño de la primera flecha y el segundo engrane grande en la segunda flecha. Entonces, con este par de engranes reduzco velocidad y con este par de engranes incremento velocidad. ¿Sí o sí? Sí, profe. Pero si se fijan, entonces la entrada de potencia entró aquí en la flecha de la derecha y mientras yo no mueva esta palanca, no le puedo transmitir a la segunda flecha. Cuando subo la palanca, para que el engrane de arriba entre en contacto con el pequeñito de la segunda flecha, ya voy a poder mover el engrane pequeñito de la segunda flecha, pero vean que el pequeñito ya está unido con el grande de la tercera flecha. ¿Sí o sí? Sí. Y eso significaría entonces que de aquí a acá se reduce velocidad, pero no puedo mover la flecha de salida
hasta que no mueva esta palanca para acoplar la flecha de salida hacia acá arriba con este engrane o hacia acá abajo con este engrane que lo mueve este otro engrane, pero que este otro engrane pudo haber sido movido o por este engrane o por este otro, dependiendo de cuál seleccioné en la entrada. ¿Se entendió? Sí. A final de cuentas, los diámetros de los engranes aquí son constantes, no varían. Ya está la geometría dada del engrane. Y mi relación de transformación se puede calcular por el diámetro de un engrane entre el diámetro del otro engrane. Si quiero que esa relación de transformación me dé como resultado mayor que 1, pues tiene que ser el diámetro de más grande entre el diámetro menor o más pequeño. ¿Sí o no? Sí. Y eso lo pueden ver en la figura o con los datos que tengan de las dimensiones de los engranes. ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? Tengo por ahí un examen de diseño mecánico A que les pongo la figura con los engranes, no numero los engranes, y pongo de datos diámetro del engrane 1, 500 milímetros, diámetro del engrane 2, 700 milímetros. Oiga, profe, ¿cuál es el engrane 1 y cuál es el engrane 2? Y en la figura está un engrane más pequeño y otro engrane más grande. ¿Cuál será el 1 y cuál será el 2? Es que corresponda a las cantidades, a las magnitudes. Pues si dije que el 1 500 milímetros y el 2 700 milímetros, pues el 1 es el más pequeño que yo veo en la figura, ¿no? Sí. Y el 2 el más grande. Pues créanmelo, jóvenes. El día del examen me preguntan cuál es el engrane 1 y cuál es el engrane 2. O sea, es tal el desinterés por pensar y razonar, jóvenes, que hasta eso preguntan. Y por eso les digo y les insisto, jóvenes, en mi clase necesito que razonen, que participen para que capten las ideas, porque allá afuera, qué bonito se van a ver como ingenieros preguntando cuál es el engrane 1 y cuál es el engrane 2. Es decir, cuál es el engrane más chico y cuál es el engrane más grande, porque no sé. Pues como que no, ¿verdad? ¿No lo creen? Sí, profe. Continúo. Ingeniero, disculpe. Profe. Ya son las 10:06, profe. Ajá. Perdón. Gracias. Le paro aquí y termino, espero terminar mañana. Sí, ya me quedan muy poquitas diapositivas. Termino mañana, jueves, y el viernes veo la de fuerzas en engranes. ¿Va? Sí, profe. Ok, Gracias. Sí, Sí, profe. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Igualmente los Gracias. veo mañana, cuídense. Gracias. De nada.